Es un caso de un niño de 10 años de edad, ¿verdad? Cuya escolaridad pues es de quinto primaria, de religión católica, y pues nació en la ciudad. Como les decía en las clases, el motivo de consulta pues se puede redactar de dos formas. Una de ellas eh, pues es utilizando un lenguaje técnico, ¿verdad? Psicológico, semiológico, que es la forma que más me gusta a mí, ¿verdad? Porque pues hay que, es como uno hace ver que es profesional. Y la segunda forma, pues algunos clínicos también la prefieren, no soy de esos clínicos, que es colocar las palabras textuales del paciente. Esto de colocar las palabras textuales del paciente, pues es bastante como inespecífico, ¿verdad? Pero algunos prefieren esta, esta modalidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues a mí me traen al chico porque tiene quejas somáticas de un año de evolución. Estas quejas somáticas, pues ya las vamos a definir más despacio, ¿verdad? La mamá, pues me dice, lo traigo porque está muy nervioso y le duele todo. Antes de traer de ahí el padecimiento actual o historia del padecimiento actual que se le dice, es como una descripción del caso, de los ¿Aló? síntomas y de los signos del caso, ¿Aló? eh, y cómo se han ido presentando con el tiempo, ¿verdad? Entonces, en esta historia del padecimiento actual, pues colocamos la aparición de los síntomas y los signos de una manera ¿Mande? cronológica y técnica, ¿verdad? Hola. No como les ¿Qué tal? decía la vez pasada, Ajá. que no es chisme esto, ¿verdad? Sino simplemente poner ¿Me la digo? información necesaria y indispensable para entender el caso, Ajá. ya que estamos recopilando toda la información que nos puede servir para el diagnóstico. Pues, sí, pues, sí, porque yo le Entonces la dije de mamá pues me que dice que ¿cómo antes piensas de que llegué? traerlo a la Yo consulta, todavía le bueno, dije que que antes había de solo de traerlo, el ¿va? chico le comunica a sus padres que padece de Pero tú crisis me de estás enseñando ahí. angustia con taquicardia. Taquicardia es Ah, entonces, la palpitaciones rápidas, ¿verdad? entonces sí, entonces, Hiperidrosis, que significa sudoración, opresión torácica, dolor precordial, o está sea, bueno, adelante Cristina. Bueno, del adiós. pecho, dolor en el estómago, en genitales, miedo a morirse y dificultad de respirar. Refiere ideas obsesivas de daño hacia sí mismo. O sea, el pacientito dice, es que no sé por qué, pero me da miedo que me pase algo en el corazón o en el riñón. Pienso que estoy deforme y por eso chillo. El niño pues tiene 10 años de edad, ¿verdad? Y esas son las palabras que él utiliza. Él pues inicia el padecimiento más o menos a los 4 años, 10 meses de edad, cuando empieza a decirle a la madre que no quiere que se muera, ¿verdad? Y que no quiere que ella sea viejita. Esto lo asocia a la madre con el discurso de su suegra, ¿no? De su abuela paterna, quien es viuda y constantemente habla de que se va a morir porque ya es una persona anciana. Ella se considera anciana a los 58 años de edad, ¿verdad? Creo que es una percepción un poquito peculiar de la ancianidad, pero bueno, así dice la abuelita. El niño empieza el kinder con dificultades porque se quedaba llorando por más de 2 meses, pero cooperaba en el aprendizaje y con su maestra. Socializaba adecuadamente, pero al jugar no le gustaba perder, era muy competitivo, ¿verdad? Otros niños lo molestaban, eh, pero él no le decía a la maestra por temor a que esta maestra lo regañara, ¿verdad? Recuerden, aquí vamos viendo que el miedo y el temor es un síntoma constante en este chico, ¿verdad? A pesar de su corta edad, era perfeccionista con sus tareas que hacía en la escuela.
Si no se le salían bien, se enojaba y decía que todo le salía mal y que su maestra pues lo presionaba mucho, ¿verdad? En casa se resistía a hacer las tareas y hacía berrinches para no hacerlas. Conforme iba hablando, estructurando el lenguaje, eh, mejoraba su conducta en la escuela, así como su aprovechamiento escolar, ¿verdad? Al principio le costaba hablar un poquito y como iba logrando hablar mejor, ya aprovechaba mejor el rendimiento. Para disminuir la ansiedad, se ponía a rezar varias veces al día. Lo llevaron con médico pediatra para descartar cualquier patología física, ya que esto le había estado pasando desde el principio del ciclo escolar y estaba asociado con que la maestra era muy exigente, gritaba y regañaba a los niños por todo. Y a él también lo regañaba y eso lo asustaba, no le gustaba, lo ponía ansioso, ¿verdad? A finales de enero del año pasado empezó con dolores en varias partes del cuerpo, como la cabeza, el cuello, espalda, brazos, estómago, hígado, riñón, espalda baja. La madre refiere que también llevaba más de un mes adinámico, anedónico, o sea, con falta de energía física, ¿verdad? O falta de movimiento. Eso se refiere con adinámico. Y anedónico es falta de hedonismo, o sea, ya no disfrutaba aquellas cosas que disfrutaba antes, ¿no? De niño, ¿verdad? Jugar con sus compañeritos o comer o qué sé yo, ¿no? Les quiero decir que se ponía triste y enojado porque se sentía así. Se frustraba y se autoagredía, golpeándose la cabeza contra la pared o el closet. También se golpea los pies. Y cuando ve un programa en la televisión o adultas acerca de enfermedades, empieza a decir que él se puede enfermar de lo que están hablando. La última vez vio un programa de las grasas y el colesterol y empezó a decir que se le iban a tapar las arterias y que le iba a dar un infarto, ¿verdad? O sea, es fácilmente sugestionable por las cosas que oye. Refiere a la madre que en octubre del año pasado le robaron el carro al papá. Lo curioso es que se lo llevaron los ladrones en el mismo carro y lo soltaron sin dinero lejos de la ciudad. Eso es lo que se llama un secuestro express. Cuando el padre llamó a la casa para avisar, pues la mamá se angustió mucho y se puso a llorar, muy nerviosa. Y los niños, o sea, él y su hermanita, se dieron cuenta de lo que estaba pasando y se angustiaron también, al punto que cuando ella fue a traer al papá, donde lo habían dejado, ellos se quedaron con la abuela y no pudieron dormir esa noche. A la semana siguiente del suceso, empezaron a recibir llamadas de amenazas, de secuestro y tuvieron que mudarse de la casa y sacar a los niños de la escuela sin avisar, por lo que JJ se sintió triste ya que no se despidió de sus amigos y no los volvió a ver. Imagínense lo que puede significar eso para un niño de 10 años de edad, ¿no? Estuvieron viviendo un mes en la casa de la abuela paterna en otro lado de la ciudad y en ese mes de finales de octubre y principios de noviembre empezó a notar la madre a su hijo triste. Decía que extrañaba la escuela, a sus amigos, su casa y hasta extrañaba el carro que le habían robado a su papá. Pareciera ser que era un carro deportivo y a él le gustaba mucho. También empezó con temores cuando el papá salía de la casa, temores de que le podía pasar algo malo, ¿verdad? Aún después de haber pasado un mes que había sido el secuestro express. Las amenazas cesaron y ellos regresaron a su casa a finales de noviembre. La madre lo notaba aún triste, angustiado y temeroso por las llamadas. El padre se tornó más irritable de lo que ya era. Era pues guardia de seguridad, ¿verdad? Y ahí tenía instrucción militar.
Entonces ya de por sí era enojón, pero después de que lo secuestraron, se puso más irritable y más agresivo, ¿verdad? Y el ambiente en la casa pues era bastante tenso. Hasta finales de enero, que JJ empezó a decir que le dolía todo y le daban crisis de ansiedad. Y en febrero también empezó con las ideas repetitivas de que se podía golpear, se podía enfermar o que le podía pasar algo si tocaba las cosas o si veía en la televisión o oye otras personas hablar de temas de enfermedad, decía que, pues, que él también tenía la enfermedad, ¿verdad? También empezó a presentar heteroagresividad hacia sus compañeros, irritabilidad, la habilidad afectiva, ideas de minusvalía, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración y teme que se pueda sacar un ojo o golpearse con algo. Cada vez que toca algo dice que si no le va a pasar nada porque tocó tal o cual cosa, ¿no? Lo llevaron a consulta de psiquiatría infantil y le iniciaron sertralina, quizá por la ansiedad, ¿verdad? 25 miligramos al día. La sertralina, pues, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y ayuda para los procesos de ansiedad. Pero se la suspenden ya que le dio varicela y le dan antibióticos, analgésicos y antivirales, te dan aciclovir. Y le dejan de dar el ansiolítico, ¿verdad? Posteriormente empieza con miedo intenso a morir, a quedarse sordo o ciego, con opresión torácica, molestias abdominales, parestesias, bolofaringio, o sea, siente que tiene algo ahí que le cuesta tragar, ¿verdad? Sudoración en las manos, o sea, diaforesis palmar, desesperación, llegando a autoagredirse con sus propias extremidades, diciendo que no quiere vivir porque no aguanta estar así. Presenta obsesiones de temor a enfermarse, temor a lastimarse, a contaminarse o a ofender a Dios, y compulsiones como evitar tocar el excusado con la mano o lavarse las manos a cada rato y los ojos. Repite sus dibujos hasta que estén bien. Se revisa las manos para verificar que no se hizo daño y guarda pedazos de papel. No explico por qué. Entonces, como se dan cuenta, la historia del padecimiento actual no solo es un párrafo, ¿verdad? O algo así, sino que incluye una serie de todo lo que ha pasado con el niño desde que empezó el padecimiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que consignar toda la información que podamos y con palabras técnicas, pero lo más importante son los tiempos de evolución, ya que los tiempos de evolución son criterios diagnósticos para determinados trastornos. Entonces, los tiempos de evolución, junto con los síntomas y los signos, nos pueden ayudar para cotejar la sintomatología del paciente con los criterios diagnósticos que están consignados en los manuales de clasificación, en los sistemas de clasificación, e ir viendo si cumple con tales criterios o tales otros de este u otro trastorno, ¿verdad? Por eso es que es importante que el padecimiento actual sea bastante amplio, bastante rico, como se les presentó, agregando las circunstancias, todos los factores asociados. De ahí pues tenemos esta otra parte que es la constelación familiar, ¿no? Y la constelación familiar simplemente es como describir, no estamos hablando de dinámica familiar, sino que solo cómo está constelada, conformada la familia, ¿no? En este caso pues vive con ambos papás, él tiene 10 años, su hermanita de 8, vive en el mismo terreno de la abuela paterna, vive ahí también un tío paterno soltero y 2 tías paternas, de las cuales la menor está casada y vive con su esposo ahí. O sea, que todos viven ahí en el mismo terreno, ¿verdad? Es una familia como extendida. Ahora, en la dinámica familiar, pues sí, ya podemos ponernos a describir. En la constelación familiar hay un instrumento muy bonito, muy importante que a veces usamos, que se llama genograma, que ponemos como que gráficamente todas las relaciones que hay entre todos los miembros de la familia. En la dinámica familiar, pues ya explicamos un poquito cómo son las relaciones entre los diferentes miembros de la familia, ¿no? Entonces, la dinámica familiar, pues se podría decir que se describe como disfuncional,
ya que en la familia existe lo que en psicología cognitiva se llama expresión emocional negativa, que es abiertamente expresada de forma agresiva entre ambos padres y entre quienes hubo algún momento hubo violencia intrafamiliar, ¿verdad? Recuérdense que la violencia intrafamiliar pues es un factor contextual o psicosocial que está codificado en los manuales de clasificación con códigos, con un código que es de los códigos SET. Vamos a ver más adelante cuáles son, ¿verdad? La madre pues se refiere que viven en casa de la madre del esposo, o sea, de la suegra, y que esta, o sea, la suegra regaña a los niños cuando estos hacen ruido en el patio y se inmiscuyen en los asuntos de la pareja y de la familia, ¿verdad? Lo normal con niños, pues es que hagan bulla, pues que jueguen, ¿verdad? Entonces, acá pues es un factor estresante constante y inadecuado, pues porque pues, no se puede pretender que un niño juegue en silencio, ¿verdad? Entonces aquí es como una demanda un poquito irracional de parte de la abuela para los niños. Por esto la madre le ha pedido a su esposo que se vayan a vivir a otro lado, pero este aduce que no tiene dinero para pagar alquiler. JJ no se lleva bien con su abuela porque lo regaña mucho y con las tías pues la relación es distante ya que no hay convivencia con ellos, a pesar de que viven en el mismo terreno. El padre es policía particular, tiene mal carácter, es punitivo y agresivo en la corrección de los niños. O sea, es una familia autoritaria, ¿verdad? Autoritativa, perdón. De ahí pues tenemos los antecedentes familiares. La parte de los antecedentes familiares es muy importante, ya que nos habla de la herencia o los factores hereditarios, los genes que podría estar heredando JJ y que tuvieran que ver con la expresión de sus trastornos, ¿verdad? Tenemos un padre con características de personalidad irritable y ansioso, ¿verdad? Con rasgos de dependencia materna y rasgos obsesivos de personalidad, ¿verdad? Tiene una formación militar, ¿verdad? Es muy rígido, muy estricto. Por eso es que me refiero como rasgos obsesivos de personalidad. La abuela paterna pues ha padecido de depresión y ansiedad. Los tíos maternos también tienen antecedentes de haber sido niños con trastorno de hiperactividad y déficit de atención tratados con psicoestimulantes cuando ellos eran niños. La mamá la abuela materna tiene pues, antecedentes de depresión y la madre también tiene tendencia a la depresión. Entonces, ya vieron pues cómo qué genética puede estar teniendo este chico de 10 años con todos estos antecedentes familiares, ¿verdad? De ahí pues tenemos que entre los antecedentes médicos, pues se documenta que a los 12 años de edad se cayó y sufrió un trauma craneoencefálico con pérdida del estado de conciencia por unos minutos, por lo que acudieron al médico, pero cuando lo llevaron al médico dijeron que no tenía nada grave, a pesar de que se había desmayado, ¿no? Su inquietud era constante, cambiaba de juegos y no podía permanecer en una actividad a la vez. Empezó con agresividad heterodirigida a otros niños, ya que aventaba las cosas y le pegaba a su hermana. A los 5 años, 8 meses, presenta infección de vías respiratorias superiores y fue hospitalizado 4 días. Presenta sangrado de tubo digestivo alto secundario al uso de diclofenaco, que es un antiinflamatorio que se usa, ¿no? Ese tiempo, esos 4 días que estuvo hospitalizado, pues era muy chiquito, pues 5 años tenía, se la pasó muy triste, irritable y ansioso, ya que no permitían que la mamá estuviera con él durante el hospital, pero al regresar a la casa, pues se tranquilizó un poco, ¿verdad? El padre del paciente refiere que JJ fue traído a los servicios de psicología cuando estaba en el preescolar. Aquí ya vamos con ya los antecedentes personales del niño, ¿verdad? A los 4 años lo llevaron a servicios de psicología porque tenía problemas de pronunciación y porque era muy inquieto y agresivo hacia sus pares. Estoy diciendo hacia sus pares, ¿verdad? No hacia sus padres. Cuando hablo de pares me refiero al grupo etario, o sea, a otros niños de la misma edad. Y también pues había sido agresivo con su hermana. Refiere que cuando inicia a caminar, ¿no?, la deambulación, era un niño bastante disruptivo, sumamente inquieto y cuando le tocaba hablar no lo logra, ¿verdad?
solo emitía sonidos. Era irritable, hacía berrinches y lloraba constantemente, ¿verdad? No, pues en la casa pues eran muy permisivos, ¿verdad? Y no, pues no le ponían límites en el hogar, ya que el padre y la abuela paterna boicoteaban los límites que la madre le ponía. En ese entonces, pues, a los 4 años se le diagnostica como un trastorno por déficit de atención y hiperactividad secundario a retraso mental. Eh, pero no recibió tratamiento farmacológico. Tampoco documentaron en qué se basaron para dar el diagnóstico de retraso mental, ¿verdad? No le pasaron ninguna prueba psicométrica ni nada, sino que simplemente a lo mejor porque no hablaba bien, ¿verdad? Empezó a acudir a terapia de lenguaje en donde muestra mejoría, pero lo dan de baja por inasistencia, ¿verdad? Lo dejan de llevar los papás y no cumple con el tratamiento. Cuando iban a terapia de lenguaje, pues lo reportaban como un niño inquieto, aunque con adecuados lapsos de atención y avances en su socialización. Los padres acuden también a terapia de pareja porque tenían conflictos en su relación y para asesorarlos en el manejo de límites con el niño, ¿verdad? Y se les dio de alta por mejoría. El paciente es evaluado por un neuropediatra porque tenía problemas con su torpeza motor, con torpeza motora fina y presenta un electroencefalograma con inmadurez bioeléctrica. Dentro de los antecedentes del embarazo, pues fue un embarazo no planificado, pero asumido con alegría, ¿verdad? Una cosa es que no se planifique y se rechace el producto del embarazo y otra cosa es que no se planifique, pero que se asuma con alegría, ¿verdad? Entonces, no todo embarazo no planificado por fuerza tiene que ser patológico, ¿verdad? El embarazo pues duró 35 semanas, un poco menos de lo normal. Lo normal, si se recuerdan ustedes, son 40 semanas, ¿verdad? Tuvo un control prenatal con una amenaza de aborto a los 2 meses de embarazo, pero le mandaron a tener reposo absoluto y se salió de trabajar la mamá. Y, y al 8º mes le dio preeclampsia. Preeclampsia pues es un trastorno del embarazo que consiste en que se le sube la presión arterial, ¿verdad? Y es indicativo de una cesárea inmediata, porque se puede morir la madre y también se puede morir el bebé. Emocionalmente, pues la madre refiere que se sintió triste durante el embarazo porque estaba lejos de su mamá, ya que la mamá pues se había enojado con ella cuando se juntó con su esposo. O sea, no querían al yerno, ¿eh? Y el yerno se la llevó. Otro factor de estrés durante el embarazo fue el factor económico, ya que ambos no se habían quedado sin trabajo. El esposo se molestaba porque ella no podía hacer todo el oficio de la casa por el reposo que le habían mandado a hacer. Y entonces así empezaron los problemas del embarazo, de la relación. Entonces fue un embarazo estresante, ¿verdad? Ya se imaginan la producción de cortisol que tuvo la madre durante el embarazo y lo que le pudo afectar al feto en sus estructuras cerebrales, sobre todo en la amígdala, que es la encargada del estrés y la ansiedad. El parto, pues, como les decía, por la preeclampsia, pues tuvo sufrimiento fetal. Cuando hablamos de sufrimiento fetal, estamos hablando de que hubo problemas en la respiración, disminuyeron los latidos cardíacos y el movimiento fetal, ¿verdad? Y se tuvo que usar forceps para sacarlo, pero al final no lo pudieron sacar y terminó todo en cesárea, ¿no? Por lo que cursó con hipoxia perinatal y estuvo intubado y hospitalizado durante 5 días. No más nació. Al nacer, pues tuvo una escala de Apgar de 7,9, pesó 3 kilogramos, buen peso para un recién nacido, pues tuvo color rosado, presentó alguna dificultad para respirar, con tiros intercostales, ¿verdad? O sea, sí que le costaba respirar, ¿verdad? De nacido. Y lo metieron en incubadora para que estuviera a una temperatura estable. Tuvo 6 meses de lactancia materna
por lo que podría tener un apego bastante adecuado, ¿verdad? Las primeras impresiones de la madre cuando lo vio al nacer, pues se sintió muy contenta, pensó que tenía que ser responsable de él y que tenía que cuidarlo porque lo vio muy débil, ¿no? Ella quería tener un varón y le puso el nombre de Josué, ya que era un nombre bíblico, ¿verdad? Por el profeta Josué. De ahí en el desarrollo, pues lo vemos y lo describimos por dominios, ¿verdad? En el dominio psicomotor, pues a los 4 o 5 meses pudo sostener la cabeza, un poquito retrasado con respecto a los niños normales, ¿verdad? Que a los 2 al mes sostienen la cabeza, ¿no? Se volteó a los 4 meses, se sentó a los 8 meses, no gateó, se paró a los 10 meses y caminó sin ayuda a los 12 meses. Ahí se puede decir que se normalizó. Sus actividades físicas preferidas son correr, le gustaba corretear a todos y brincar. El del dominio del lenguaje tuvo vocalización con intencionalidad a los 7 meses, lo que se denomina lenguaje canónico, ya que no logra pronunciar, pero tiene la intención de comunicar. Empezó a decir sus primeras palabras a los 11 meses y a los 3 años empezó a estructurar frases, un poquito retrasado, si se dan cuenta, pero las usaba para comunicar sus necesidades y logró hablar fluidamente hasta los 5 años, o sea, bastante atrasado. Los niños normales a los 2 años ya están hablando fluido. Dentro de los problemas del lenguaje, pues tuvo retraso en la adquisición del lenguaje y dificultades en la pronunciación. A los 4 años presentaba problemas de lenguaje consistentes en sustituciones y omisiones, con dificultades en pronunciar la R, o sea, tenía rotacismo, y la D, y en ocasiones tartamudeaba, ¿verdad? O tenía espasmofenia. Recibió terapias de lenguaje 1 año hasta que habló bien. En el dominio de control de esfínteres, la tía le empezó a enseñar a ir al baño con una vacinica y un pañal entrenador desde el año de edad, y avisó para ir al baño a defecar y a orinar a los 2 años aproximadamente. Completó cada esfínter a los 4 años. Las actitudes de la madre y el padre en el entrenamiento de esfínteres era que, pues, la madre tranquila, ¿verdad? Y el papá, pues, ausente totalmente en ese entrenamiento. No hubo ninguna complicación ni ninguna regresión en el control de esfínteres. Aquí, pues, definitivamente quedan descartados los trastornos de enuresis y encopresis, ya con descripción de desarrollo del control de esfínteres. En el dominio del sueño, durmió la primera noche completa al 1 año y medio, ¿verdad? Logró dormir 8 horas seguidas, ya que siempre se despertaba en la noche. O sea, ahí sí que se atrasó bastante, porque normalmente a los 6 meses logran dormir la noche completa. Tuvo algunos problemas para dormir, le daba miedo dormir solo, tenía que dormir con una luz apagada y presentaba terrores nocturnos. Dormía con los papás hasta los 4 años de edad y empezó a dormir solo a esa edad y con complicaciones, no quería dormir solo, porque decía que le daba miedo, ¿verdad? Miedo su cuarto o la oscuridad. Cuando era bebé, este es otro dominio que es el dominio emocional, ¿verdad? Que se describe un poquito cómo han sido las emociones a lo largo de la vida. Recuerden que la historia clínica es un instrumento longitudinal asincrónico, ¿verdad? Diacrónico. Cuando era bebé, pues era muy cariñoso y le gustaba abrazar y que lo abrazaran. Sonrió por primera vez a los 3 meses. No presentó temor a los extraños y tuvo atención conjunta a los 9 meses, es decir, señalaba y mostraba objetos y no tuvo objetos transicionales. Esto es importante porque entonces aquí pues descartamos cualquier trastorno del espectro autista, ¿verdad? Ya que los niños con autismo pues no son tan cariñosos, no buscan que los abracen, ni miran a los ojos, ni sonríen, y tampoco tienen atención conjunta, ¿verdad? No muestran objetos ni señalan cosas.
Era expresivo con sus sentimientos de alegría, enojo y tristeza. Actualmente también lo es bastante expresivo, pero tiene baja tolerancia a la frustración y no le gusta perder en los juegos, ya que se siente muy frustrado y triste. De pequeño era muy berrinchudo, hacía pataletas hasta de más de media hora. Actualmente su personalidad es irritable, le contesta pesado a ciertas personas, como a su maestra, sus compañeros o sus papás, o a papás de sus compañeros, perdón. Normalmente pues es un niño serio y desanimado. Lleva más de un año así como serio y desanimado. Dentro de su historia escolar, pues empezó a los 4 años del kinder, cooperando y sin mayores problemas para aprender. Le costó adaptarse un poquito al colegio porque lloraba todos los días por un lapso de 2 meses. En un principio le costó la socialización, ya que se aislaba porque entró a la mitad del curso. Aunque pues, terminaba y hacía las tareas en primero primaria, lo cambiaron a una escuela con muchos niños y le daba miedo tanto niño, ¿verdad? Empezó a aislarse porque los niños grandes lo molestaban mucho. Era de temperamento inhibido, por si se recuerdan de la guía 4 de temperamento. En la clase pues era tranquilo, hacía las tareas, pero le costaba trabajo poner atención, ya que no apuntaba a las tareas y se distraía mucho. En segundo primaria empezó a socializar más. En tercero empezó a estar inquieto, agresivo con los demás niños, más inatento y distraído, y le contestaba a la maestra. Socializaba con otros, pero no le gustaba perder. Cuando lo molestaban otros niños, no les decía a la maestra por temor a que ésta lo regañara. Después tenemos esta parte que es, tal vez no es parte como de la historia clínica tradicional, sino que pues es parte más de mi modelo personal de historia clínica, que es esta de eventos significativos familiares, ¿no? Que es importante preguntar acerca de ellos porque a veces los niños son muy vulnerables a cualquier situación de estrés familiar y a veces estos mismos eventos explican la psicopatología que tenemos, ¿no? A la edad de 2 años nació su hermana y él cuando nació la hermana se ponía celoso y cuando la mamá le daba de comer a la hermana, él se acercaba y retiraba a la niña, ¿verdad? Del pecho de la mamá. Y cuando estaba dormida le pegaba a la bebé despertándola. Incluso una vez le pegó con un cinturón, ¿verdad? El año pasado le robaron el caso al papá, ¿verdad? Lo que les conté del secuestro express, ¿verdad? Lo secuestraron 1 hora y posteriormente reciben amenazas telefónicas y se cambian de domicilio y de escuela sin despedirse de sus amigos, ¿no? Reacciona ante este suceso con miedo, ansiedad y tristeza. A pesar de que ya lo expusimos en la historia del padecimiento actual, pues es importante ponerlo en los eventos significativos familiares. Esto es pura invención mía, ¿verdad? No lo van a ver en ningún libro. A mí se me ocurrió porque me ha servido bastante, ¿verdad? Para determinar ciertos factores desencadenantes. Aunque normalmente se pone en la parte de la historia del padecimiento actual, ¿verdad? Ya que hicimos nuestra historia clínica, que es el primer instrumento diagnóstico que nos ayuda a la recopilación de síntomas, signos, criterios diagnósticos de tiempos de evolución, frecuencia, edad, etcétera. Pues pasamos al segundo instrumento, que es el examen mental, ¿verdad? Entonces, cuando se hizo el examen mental del niño, pues encontramos que pues, tenía una buena apariencia, ¿verdad? Un buen niño, higiene personal, estaba consciente, alerta. Cuando hablamos consciente, estamos hablando de que estaba en contacto con la realidad, ¿verdad? No es que esté consciente moralmente hablando, ¿verdad? O cosas así, sino que estaba en contacto con la realidad, ¿no? Estaba orientado en tiempo, espacio y persona. Era un niño gordito, ¿verdad? A eso se le describe como complexión pícnica, pero su actitud pues era colaboradora y empática. Aunque sí había cierta demanda de atención y de afecto hacia el evaluador, su actividad psicomotora pues era bastante inquieto,
sugiriendo que era por ansiedad. Su estado de ánimo lo refiere como triste, ansioso, pero al observar su afecto, pues está hipotímico, ¿verdad? No refiere a alteraciones perceptivas, o sea, ningún tipo de alucinación, ilusión, nada de eso. Y la inteligencia, sin llegar a pasar un test psicométrico, al hablar con él, pues se percibe que la inteligencia está acorde a la edad. Su pensamiento es coherente, ya que dice oraciones sintácticamente ordenadas en verbo, sujeto, verbo y predicado, y cada oración está hilvanada en sí misma, por lo tanto hace su pensamiento también no solo coherente, sino congruente. No hay delirios así como muy floridos, pero sí tiene ideas obsesivas de tipo hipocondríaco o de que le pase algo malo, ¿verdad? Cuando toca algo, pregunta si no le va a pasar nada. O sea, tiene obsesiones de daño. Tiene miedo de enfermarse o que se quede sin un ojo al golpearse. No refiere ideas de muerte ni ideas suicidas. Y eso es muy importante preguntarle a los niños y a adolescentes o incluso a los adultos, porque si refiere ideas de muerte o suicidas, definitivamente hay que hospitalizarlo, porque ni la psicoterapia ni los medicamentos actúan inmediatamente para bloquear las ideas de muerte, sino que mientras los medicamentos hacen efecto y la psicoterapia, pues tienen que estar hospitalizados, porque si no se los puede matar la persona. En este caso, pues no había ideas de muerte ni suicidas, pues por lo tanto no amerita hospitalización. Aunque sí había ideas de minusvalía, posiblemente por baja autoestima, y pues refiere que su papá era un ogro y que es muy enojado y muy agresivo, ¿no? Esa es parte del contenido del pensamiento. Su atención y concentración son adecuadas, o sea, es proséxico. Su juicio heterocrítico adecuado, pero autocrítico inadecuado, ¿verdad? Ya que se minusvalora a sí mismo. Tiene bajo control de impulsos porque no para de preguntar si le va a hacer, si se va a enfermar o si se va a golpear o qué sé yo. Cuando se le evalúa la lectura y la escritura, pues sí sabe leer y escribir bastante bien, a pesar de tener 10 años. Pues no tiene insight ni conciencia de enfermedad, está ausente esa parte. Su pensamiento es prominentemente concreto, ¿verdad? Acuérdense la etapa de Piaget, el pensamiento abstracto viene más adelante, en la adolescencia. Aunque como tiene 10 años, pues tiene algunos indicios de abstracción. La autoestima es baja y el apego hacia la madre se identifica como un apego ambivalente resistente. Eso lo evaluamos de la impresión que tenemos cuando lo vemos interaccionar con su mamá, ¿verdad? Pues, esta también es otra aspecto que yo le agregué al examen mental, sobre todo el examen mental infantil, que qué impresión le dan al terapeuta los padres, ¿no? Pues a mí me impresionó la madre como una señora que se presenta con adecuado al niño, higiene, impresiona con un nivel educativo medio, preocupada por la situación de su hijo, su estatus socioeconómico pues medio, con baja autoestima, y el padre pues se impresiona como una persona ansiosa, de carácter fuerte, complexión robusta, eh, refiere que es rígido y que se desespera fácilmente, ¿verdad? Trabaja de policía particular. Entonces, de ahí pues tenemos los estudios y las pruebas que se le hicieron como para complementar la información, a pesar de que tanto la historia clínica y el examen mental pues dan bastante información, pues todavía se pueden pedir algunos estudios o algunos test, exámenes que ayudan a complementar esa información. En este caso, pues se le pasó un test de desarrollo, que es el de Arnold Gesell, ¿verdad? Eh, donde arrojó estos resultados. De ahí, pues también se le hizo un electroencefalograma a los 4 años de edad, que evidenció, según reportes del neurólogo pediatra, inmadurez bioeléctrica sin actividad epiléptica, ¿verdad? Se le pasó una escala para trastorno obsesivo compulsivo,
la escala Gale-Brown, y punteó con 28 puntos, lo cual pues es bastante alto, ¿no? Pero tenía predominio de obsesiones. Las obsesiones pues tenían que ver con temor a enfermarse o a lastimarse a sí mismos. Entonces, pues una vez tenido pues todo este primer paso de recopilación de la información, pasamos a ver cuál es el área predominantemente afectada y ver cuáles son los trastornos que más están relacionados a esa área, ¿no? Entonces aquí vemos pues que estaba afectada bastante el área afectiva. Entonces pensamos en trastornos afectivos, ¿verdad? Depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Y después pues ya planteamos un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que el diagnóstico diferencial pues es una lista de los probables diagnósticos que la persona puede tener, del más probable al menos probable, ¿verdad? Tal vez lo más evidente pues son las obsesiones, ¿verdad? Hipocondríacas. Entonces, el primer diagnóstico diferencial que podemos poner es el trastorno obsesivo compulsivo. De ahí, pues, un trastorno de ansiedad generalizada por este miedo que tiene, constante, preocupación, eh, hiperactividad psicomotriz. Pero también es probable que también tenga un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sobre todo por cómo empezó todo, ¿no? Cuando era más chiquitillo. El diagnóstico, dentro del diagnóstico diferencial, también podemos pensar en un trastorno mental orgánico, es decir, algo que genere hiperactividad, ¿no? Como el hipertiroidismo o el adenoma hipoficiario. Por eso es que, de alguna forma, pues, pedimos consulta a los neurólogos pediatras, ¿no? Para descartar cualquier tipo de trastorno mental orgánico. Ya la epilepsia estaba descartada, pues, porque el electroencefalograma había salido normal. De ahí, pues, quizá las ideas estas hipocondríacas, más de alguno le pudo parecer que son como ciertas ideas delirantes, ¿verdad? Entonces también es válido que dentro de las posibilidades diagnósticas, o sea, dentro de nuestro diagnóstico diferencial, pues pongamos psicosis infantil, ¿verdad? Ya que sus ideas son extrañas y podrían ser delirios hipocondríacos, ¿verdad? Un síndrome de Briquet, por ejemplo. Y otra opción también puede ser que tenga un trastorno depresivo, ¿no? Por los problemas de la casa, por el robo del carro, por el cambio de la escuela, o sea, sí tiene razón para deprimirse el niño, o por herencia, ¿verdad? Genética de depresión. Entonces, este es el diagnóstico diferencial que de alguna forma, pues yo me planteé, ¿verdad? Aquí, pues podríamos agregar otro diagnóstico, ¿no? Como el trastorno de ansiedad de separación, por ejemplo, ¿verdad? Trastornos de lenguaje, etcétera. Yo, pues, aunque se puede usar el DSM-4, el CIE-10, el DSM-5, perdón, o el CIE-10, realmente hay libertad del manual a usar. Yo preferí, por razones didácticas y porque me gusta más, usar la guía latinoamericana de diagnóstico psicopatológico, ya que, aparte de tener el diagnóstico multiaxial, que tienen todos los manuales, tiene otras cosas, ¿no? También bonitas, importantes, como la formulación ideográfica y el formato para el plan de tratamiento, cosas que no tiene ni el CIE-10 ni el DSM-5. Entonces, ¿cómo me planteé yo? O sea, por supuesto que, o sea, yo usé la guía latinoamericana, pero ustedes, en el caso clínico, pueden usar el DSM-5 o el CIE-10 si ustedes gustan. Entonces, en el eje 1A, que sería el eje donde van los trastornos mentales mayores, ¿verdad? Clínicos, pues sí le puse yo un trastorno por déficit de atención e hiperactividad de tipo combinado, ya que le pasé una escala de Conners y salió positivo a déficit de atención e hiperactividad. Por lo menos cuando era muy, muy pequeñito. Lo que pasa es que ya después se evolucionó a depresión
Y ya muchos síntomas conductuales se fueron enmascarados por la depresión. Pero no es una depresión cualquiera. Como vimos en la historia del padecimiento actual, lleva más de un año con depresión. Y el trastorno depresivo persistente o distimia, uno de los criterios diagnósticos, pues es en adultos más de 2 años deprimido, pero en niños y adolescentes es más de un año deprimido. Entonces, tuvimos trastorno depresivo persistente, cuyo código es F34. También tiene síntomas de trastorno de estrés postraumático. En este caso, el trauma sería el secuestro del papá, ¿verdad? O sea, él no tiene un trauma directo, pero sí es afectado indirectamente por el secuestro del papá. Y entonces, pues, tiene la sintomatología de un estrés postraumático porque los síntomas superan el mes, ¿verdad? Como criterio de evolución. Si tuviera menos de un mes de los síntomas de estrés, pues fuera estrés agudo, ¿no? Pero estamos hablando de más de un mes. También, si se dan cuenta, pues tiene síntomas de un trastorno de ansiedad paroxística episódica, lo que comúnmente se conoce, bueno, en el DSM-5 lo llaman ataques de pánico. En cambio, en el CIE-10 pues, se llama trastorno de ansiedad paroxística y episódica. Cuando tiene taquicardia, dificultad de respirar, desesperación, que se quiere morir, posiblemente sean ataques de pánico o ataques de ansiedad los que tienen, ¿verdad? Pues esto pues tampoco no era tan difícil de diagnosticar, ¿verdad? El trastorno obsesivo compulsivo con predominio de obsesiones, que es confirmado con el test de Yale Brown, ¿verdad? Tal vez era el más fácil, ¿verdad? Podemos pensar en un episodio depresivo mayor moderado, ¿verdad? Que se superpone a la distimia. Terrores nocturnos que tuvo en algún momento, pero ahorita están en remisión. Podría también responder al estrés postraumático. Y pues sí tenía su trastorno de la pronunciación cuando era chiquito, pues que ahorita ya está en remisión por la terapia de lenguaje y porque ya habla bien, ¿verdad? También pensamos en un trastorno de ansiedad de separación cuando era chiquito, a los 4 años de edad. Cuando lloraba, pues lloraba más de 2 meses al ir a la escuela. Recuérdense que el criterio de evolución del trastorno de ansiedad por separación es de 1 mes con síntomas de fobia escolar. Este caso, pues más de 2 meses, ¿no? Y por el hecho de que también no quería dormir solo, ¿verdad? Y costó que se pasara a la cama a dormir solo, tenía miedo. Entonces, muchas veces cuando estos niños que no quieren dormir solos, pues tienen trastorno de ansiedad de separación. El trastorno, el código del CIE-10, del trastorno de ansiedad de separación, es el F40. Vamos a ver. No me acuerdo el código, no sé si alguien lo tiene por ahí a la mano. Aquí está, F93.0. Ese es el código. Pero, si se dan cuenta, aquí en este eje 1 pusimos tanto trastornos actuales como trastornos antiguos, ¿verdad? Porque es importante tenerlos como. Pero se coloca que están en remisión porque ya no están presentes, pero sí están presentes en algún momento de la vida. Según la guía latinoamericana, aquí también deberíamos poner los trastornos de personalidad y de inteligencia. En este caso, pues, no tiene retraso mental, no tiene discapacidad intelectual, no ponemos nada. Y tampoco tiene ningún trastorno de personalidad porque no ha cumplido 18 años. Los trastornos de personalidad solo se pueden diagnosticar después de los 18 años. El niño tiene 10. Y en el eje 1B, que son las condiciones médicas, ¿verdad? O físicas, pues sí, definitivamente es un niño con sobrepeso, obeso, ¿verdad? Y eso le puede generar síndrome metabólico, bullying, problemas posteriores, ¿no? En el eje 2, que sería la escala de discapacidad, pues aquí
la máxima puntuación es 5 y la mínima es 1, ¿verdad? Entonces, pues sí, socialmente, pues tiene bastante disfunción, se pelea con sus amiguitos, familiarmente tiene disfunción máxima, 5, pelea con los papás, con la abuela, etcétera, aunque su higiene, higiene personal, pues no, está bien arregladito, bien bañadito, bien vestidito, entonces ponemos 1, ¿no? Y académico laboral, pues no es que sea el mejor alumno, pero tampoco le va mal en las clases, entonces tenemos 2. Entonces, en su escala de discapacidad, en total, tiene 12 puntos de 20, ¿verdad? De ahí en el eje 3 se ponen los factores contextuales o psicosociales, cuyos códigos son códigos Z. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos supervisión inadecuada de los padres, que es la falta de puesta de límites, ¿no? Su código es Z63.2. Problemas de relaciones de pareja de los padres, que es el Z63.0. Víctima de violencia social, aunque indirecta, pues, por el secuestro exprés del papá, pero le afecta a él, ¿no? Y en Guatemala, pues, abunda la violencia social, asaltos, secuestros, etcétera, ¿no? Z63.7. Y el estatus socioeconómico bajo, pues, está codificado como el Z59. Aquí yo puse la inmadurez neurofisiológica como parte de sus problemas contextuales. Realmente, yo creo que esto fue un error ponerlo acá. Esto va en el eje 1B, ya que es una condición, pues, biológica, ¿verdad? Entonces lo vamos a colocar donde va, donde van las condiciones médicas y biológicas. De ahí el eje 4, pues es, el eje 4 es el único que lo tiene, pues es bueno, es la guía latinoamericana. El eje 4 como calidad de vida, pues, porque el DSM-4 pues tiene el eje 4 como código Z, ¿verdad? Pero el CIE-10 solo tiene 3 ejes, ¿no? En este caso, pues, la calidad de vida es la percepción que tiene el paciente de sus problemas, ¿no? En una puntuación de 1 a 10. En este caso yo le pregunté al niño, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú de 1 a 10? Entonces me dijo, me siento como 3, o sea, sí se siente realmente mal. Dijo que se sentía en una puntuación de 3 puntos, ¿no? Por supuesto que niños con autismo que no hablen o niños con discapacidad intelectual, pues no van a responder su calidad de vida, ¿no? Entonces ahí es válido que los padres expresen la puntuación de calidad de vida, ¿no? Aquí pues hay otras medidas como el QALY, el DALY, el Borden, pero eso implica un estudio más minucioso con variables numéricas que, pues, que realmente pues, no. En ese entonces no me dio tiempo a hacer ese estudio de enfoque de desarrollo humano. Entonces, este sería pues el diagnóstico de comorbilidad final, ¿verdad? Planteado multiaxialmente, por ejes, ¿verdad? Ahí tenemos la segunda parte de la guía latinoamericana. Esto ya no está ni en el DSM-5 ni en el CIE-10, sino que ya es específicamente de la guía latinoamericana, que es como formular todos los problemas del paciente contextualizados a él mismo. Por eso se llama ideográfica, ¿verdad? Que es así como idiosincrática, pero utilizan la palabra ideográfica. Entonces acá tiene 3 apartados, los problemas clínicos y su contextualización, ¿verdad? Los factores positivos del paciente, ya que acá también se nutre por la psicología positiva de Martin Seligman, donde se ponen también las cosas buenas, ¿no? Porque las cosas buenas y positivas son parte del diagnóstico y del conocimiento de la realidad mental de un paciente. Y en la tercera parte, pues se ponen las expectativas de restauración o de promoción de salud, es decir, el pronóstico, ¿verdad? Ya que no todos los trastornos mentales tienen buen pronóstico, algunos pues no tienen tan buen pronóstico como otros, entonces es importante pues también tener una idea del pronóstico que podemos tener en diferentes trastornos mentales. En la segunda parte, donde se dice el análisis y la conceptualización, es el producto de nuestra reflexión,
reflexión técnica, ¿verdad? No es producto de nuestra ocurrencia, ¿verdad? Es producto de nuestra reflexión científica, técnica, profesional, de cómo analizamos nosotros el caso y cómo lo contextualizamos al paciente. En este caso, pues aquí puse yo que era un paciente quien presenta dificultades en el embarazo y el nacimiento con consecuente retraso en el desarrollo del lenguaje y así como dificultades en la coordinación psicomotriz, lo que sugiere un compromiso neurobiológico e inmadurez. Por otro lado, también tiene antecedentes familiares genéticos, ¿verdad? Hereditarios, de ansiedad, depresión y trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ya que el padre es ansioso y con características rígidas, obsesivas, con carácter explosivo y de emoción expresada negativamente. Y también de ansiedad de separación. Le preocupa mucho que algo le pase a sus hijos, o sea que la ansiedad de separación también el papá la tiene. Es de esperar que al ser policía tiene una formación rígida y disciplinada, situación que en algún momento quiso aplicar a sus familiares, sobre todo pues a sus hijos. Sumado a esto, se desenvuelve en un ambiente familiar disfuncional caracterizado por la violencia intrafamiliar y conflictos entre ambos padres y del padre hacia él mismo. O sea, conflictos consigo mismo, pues no que se violente hacia sí mismo. Además de la falta de control de límites de parte de ambos padres, una crianza, pues se podría decir, indulgente o permisiva, especialmente por parte de la madre del papá, la abuela paterna. Esto lo sufre más Josué que su hermana, porque culturalmente se es más agresivo con los hijos varones que con las hijas mujeres. La disfunción familiar es una situación que ha presenciado Josué y ha sido motivo de ansiedad y estrés crónico. A esto le sumamos el suceso del robo del vehículo y el secuestro express del padre, las amenazas telefónicas, el cambio repentino de casa y escuela y la presión de la maestra. Entonces la ansiedad de Josué sube al máximo y desborda su capacidad para manejarla, entrando en cuadros de depresión, irritabilidad, heteroagresión, o sea, agresión hacia los demás, somatización, ansiedad paroxística y empeora con el cuadro obsesivo compulsivo. Entonces, esta es como la reflexión mía de todo lo que está pasando con este chico. De ahí tenemos esta otra parte de la guía latinoamericana que es enumerar las cosas buenas del paciente. ¿Cuáles son sus factores positivos, ¿no? Pues sí, tiene una inteligencia normal, ¿verdad? Quizá un poquito superior, pero normal en términos generales. Los padres, pues sí, colaboran, lo llevan a las citas, hablan, platican, etcétera, ¿no? Hay una transferencia positiva y hay empatía con el paciente y después de que yo lo empecé a ver, hay un buen apego al tratamiento, tanto psicoterapéutico como psicofarmacológico, ¿verdad? Entonces, esta tercera parte de pronóstico, de expectativas de restauración y promoción de salud, pues aquí coloco que son favorables, ¿no? Si hay colaboración familiar y apego al tratamiento. O sea, si tiene buen pronóstico el chico, pues. Y la guía latinoamericana también tiene esta parte muy bonita que es como un formato para el tratamiento, ¿no? Donde enumeramos acá los problemas clínicos y las intervenciones que vamos a hacer y algunas pues observaciones, ¿verdad? Que tenemos que hacer, ¿no? Creo que aquí como que se me desconfiguró. Entonces, pues los problemas clínicos tiene, pues yo puse aquí el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno depresivo y la disfunción familiar, como problemas clínicos, pues, principales, ¿verdad? Y los que me cabían aquí en el cuadro, por supuesto que tiene más, pero como para ejemplificar, ¿no? ¿Qué intervenciones vamos a realizar? Con el déficit de atención y hiperactividad damos apoyo psicopedagógico, ¿no? También podemos iniciar un psicoestimulante, tipo Ritalino, algo así, ¿no? De ahí, pues, para el trastorno obsesivo compulsivo, se utiliza pues, medicamentos antiobsesivos, ¿no? Uno de ellos es la clorimipramina, que es un antidepresivo tricíclico, pero también pueden utilizar otros medicamentos, ¿no? Pero yo escogí este porque es uno de los más baratos, ¿no? El trastorno depresivo, pues se aplicó terapia cognitiva, ¿verdad? Y en la disfunción familiar, pues
se refirió a la familia con a psicoterapia de pareja y a psicoterapia familiar, ¿verdad? Dentro de las observaciones que yo puse acá, pues puse que es un niño inteligente, ¿verdad? Lo cual ayuda al tratamiento. Se le puede aplicar, se le puede mejorar la disciplina en casa, ¿verdad? Para poder, de alguna forma, tener el manejo de límites por lo contestón y lo indisciplinado que pudiera ser, ¿no? No es un problema grave, pero con disciplina, pues, puede mejorar, ¿verdad? Y eso es, pues, en síntesis, pues, cómo se hace el diagnóstico. Bueno, primero, cómo se hace una historia clínica, un examen mental, y cómo se llega al diagnóstico, ¿no? En este caso, pues, como les digo, yo escogí la guía latinoamericana porque es la que más me gusta y considero que es la más completa, pero igual, también pude haberlo hecho con el DSM-5 o el CIE-10. Por supuesto que a la hora de hacer el diagnóstico multiaxial, pues cada uno tiene la estructuración de los ejes, pues, de diferente forma que la guía latinoamericana, ¿verdad? Entonces, bueno, así es como tienen que presentar su examen final, no es nada del otro mundo, pero sí quería, pues, ponerles un ejemplo de cómo se hace esto, ¿no? Y si ustedes quieren y les gusta este formato, lo pueden utilizar en sus centros de práctica y a la hora que ustedes tengan que presentar sus expedientes clínicos, ¿verdad? Ya que tengo entendido, pues, que ustedes tienen que presentar 5 casos clínicos al año. Yo cuando me formé tenía que presentar 20 al año, ¿verdad? Entonces ya se imaginan, definitivamente pues uno quiere bastante experiencia, ¿no? Pero bueno, no sé si alguno quisiera intervenir, quisieran participar, quisieran hacer alguna pregunta o proponer algún otro diagnóstico que se me haya pasado. La verdad es que yo también pude haber omitido algún diagnóstico, ¿verdad? Cuando planteé mi diagnóstico diferencial. No sé, dejo abierto aquí la mesa para que platiquemos, para que discutamos y pues aprendamos pues de esta presentación de caso clínico que quise pues terminar el curso con una actividad de este tipo, ¿verdad? Y ya ustedes hacen su examen ahí en su casa y cuando tengan ustedes señal y tiempo. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, doctor. Yo tengo una duda con respecto a lo que acaba de plantear. ¿Debemos de realizar prácticamente una historia clínica? No, yo les proporcioné la historia clínica y el examen para el caso, ¿verdad? Esa yo se las proporcioné. Ah, ok. Entonces solo tenemos que responder los ítems que usted solicita en el examen. Claro. Y hacer el diagnóstico así, de esta misma forma como estoy haciendo este otro caso clínico. Ah, ok. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más que quisiera comentar algo respecto a la psicopatología del caso o que les llamó la atención algo, si les gustó algo, no les gustó algo, no sé cómo vieron este tipo de presentación? Sí, adelante. Buenas noches, doctor. Solo tengo una consulta. En cuanto a lo del diagnóstico que tenemos que hacer nosotros, igualmente va con todos los ejes que nos presentó usted en su diagnóstico, ¿verdad? Así es, pero igual pueden hacerlo en base al... Ahí sí lo dejo a criterio de usted. Ok. Podemos usar Así cualquiera es, de las cualquiera de tres los 3 guías. manuales de clasificación. Ok, perfecto, gracias. Y lo otro era que le iba a comentar, en lo que usted nos presentó de eventos significativos familiares, sí considero que ayuda bastante en cuanto al diagnóstico clínico. Yo le soy muy sincera, en mi centro de práctica pues nunca hice un diagnóstico clínico,
prácticamente sería como la primera vez que estaría haciendo uno, pero sí vi que dentro de lo que usted nos formuló en la presentación, esto de eventos significativos que colocó, sí es algo que ayuda para poder hacer este diagnóstico. Gracias, Solamente. gracias. Yo, la verdad es que normalmente tendría que ser parte de la historia del padecimiento actual, pero yo lo quise, es ocurrencia mía, ¿verdad? Porque como que siento que ahí se detonó todo, a partir de que le secuestraron al papá y se lo llevaron una hora, ahí con todo el carro. Entonces siento que eso empeoró mucho las cosas. Ya habían ciertas cositas, pero eso sí fue la gota que derramó. Entonces sí, yo creo que sí es importante colocar si la familia ha tenido este tipo de eventos, porque eso nos puede explicar mucho de la psicopatología de los pacientes. Gracias por la observación. Doctor, yo estoy igual que la compañera. Yo en mi centro de práctica, les soy honesta, no llevé casos. O sea, nuestra supervisora decía que los de quinto semestre no llevábamos casos. Entonces... Yo creo también que no, ¿verdad? Yo creo que tienen que pasar por psicopatología general para ya empezar a llevar casos, ¿no? Pero Entonces, pues, o sea, me refiero al momento de hacer el análisis, tal vez no va a estar al 100% como usted lo va a pedir por lo mismo, ¿verdad? Por falta de conocimiento, porque realmente la parte clínica dentro de la psicología social donde yo estaba no existía y eso que se pidió a gritos, pues. sí, yo la verdad es que hagan su mejor esfuerzo. Yo voy a considerar que ustedes están haciendo su mejor esfuerzo y de acuerdo a su nivel académico, ¿verdad? Por supuesto que este análisis es de un psiquiatra infantil, ¿verdad? Ya cuando lo hice ya había graduado de médico, de psiquiatra y ya estaba terminando la subespecialidad. Entonces, yo entiendo pues que ustedes están en pregrado pero sí evalúo que por lo menos utilicen conocimientos que se dieron en clase, ¿verdad? Tanto en las lecturas como en clases, que sí utilicen toda esa información para hacer su análisis. Ok, gracias. Para servirle. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta o alguna duda de cómo se hace el caso? Yo les diría que por un informe de estos, yo ya en su práctica privada no cobraría menos de 800 quetzales, ¿verdad? Porque, y si fuera para un juzgado, ahí sí los precios se suben más de 5,000, cuando les toque hacer informes o presentar peritajes judiciales, ¿verdad? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Cintia. A ver, Cintia, cuéntame. Mire, solo tenía una duda con respecto al final como tal. Entonces, ¿cuánto tiempo tendríamos para llevarlo a cabo? Porque entré ahorita a plataforma y aún no me sale nada, entonces tenía duda con respecto a eso. Pues para hacerlo bien hecho, como a mí me gusta, unos 5 días. Ah, ok. Pero es que no sé si usted nos va a dar fecha límite. Sí, 5 días. Ah, ok. Va. Gracias. Bueno, 4 porque ya se pasó el primero. Bueno, si trabajan hoy en la noche, sí, 5. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. ¿Sí? Disculpe, solo confirmando la información. Este repaso que hicimos hoy, esta guía, este formato lo vamos a tener disponible. Sí está ¿cómo se llama? En la página de la bibliografía del curso. Ah, ok. En el Google Site. Ahí está Ok. el diagnóstico multiaxial. Gracias. ¿Okay? Gracias, doctor. Y también le subí en la página, le subí el DSM-5, el CIE-10, la guía americana. Ahí tienen todos los manuales. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Sí?
Perdona, estoy viendo el parcial y donde dice elabora un diagnóstico final de comorbilidad. En eso se refiere a algo como lo que A nos esto, presentó en este sí, momento, ¿verdad? Que es como un resumen de todo lo que el niño está padeciendo, ya sea en el mismo momento el pasado. o lo padeció antes. Es como lo que nos presentó aquí, ¿verdad? En esta Así es. presentación. Ah, Solo ok. que con la diferencia que lo Ujú. tienen que argumentar, ¿verdad? O sea, tienen que decir por qué. ¿Por qué tiene este u otro trastorno en base a los criterios diagnósticos del trastorno, ¿verdad? Ya. O sea que Es sería como como hacer el listado. argumentado, pues. Ah, ok. Sería como hacer este mismo listado que nos presentó usted, solo que poniendo porque tal y tal cosa. Y Sí, ya. yo Ok. yo lo hice verbalmente, ¿verdad? Ahorita en la Ujú. presentación. Pero ustedes, pues como no vamos a hablar ni nada, me lo tienen que escribir, ¿va? Para yo entender sus procesos de pensamiento, que al final es lo que evalúo, cómo ustedes están pensando, ¿no? Y aplicando los conceptos de psicopatología, ¿verdad? Ok, gracias. Y como dice que tiene que ser como según determinado modelo, en eso, y lo aprendió en clase, entonces en eso tendríamos que basarnos pues en las guías que ya usted nos indicó, ¿verdad? Así es. Ok, gracias. Para servirle a alguien más que tenga alguna pregunta o alguna duda. Entonces, yo creo que estamos, si alguien más quisiera preguntar algo, pues ya los dejo trabajar los próximos 5 días. Yo creo que es una bonita oportunidad para que aprendan, no solo a hacer un examen final, sino que aprendan cómo manejar casos clínicos, ¿verdad? Porque a veces, pues, es algo que a veces no nos enseñan, ¿verdad? Pues es algo que debiéramos saber desde que estamos en nuestros centros de práctica. Este curso, pues, es una preparación para cuando van a los centros de práctica y para su vida profesional futura. Es cierto que está más dirigido para los que sigan psicología clínica, ¿verdad? Pero los de social y educativo lo tienen en el peso, ni modo, ¿vale? Tienen que hacer ganas, ¿verdad? Por favor, los exámenes son en formato Word. Si mandan exámenes con PDF, no los voy a calificar. ¿Por qué? Porque no puedo escribir sobre el PDF. Yo necesito calificar cada ítem en el formato Word, ¿verdad? Entonces, y no me gusta que me digan licenciado. Entonces, por favor, en formato Word. Después se andan quejando que los presentaron en PDF. Los que sacaron mala nota, los trabajos anteriores es porque lo presentaron en PDF, ¿verdad? Por favor, formato Word. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda? Todo claro, Lick, gracias. No me gusta que me digan leak. Perdón, doctor, lo siento. No hay pena, no hay pena. ¿Algún comentario? ¿Algo más antes de despedirnos? Doctor, disculpe, ¿usted sería tan amable de mostrarnos por dónde está en donde están todos los documentos? Es que fíjese que, perdone, pero no lo Bloque encuentro 2. Bloque 2. en el bloque 2. Sí, abajito del parcial, del segundo parcial. Ah, ok. No, perdone, pero no. Ok, no, perdón, ya lo entendí, gracias. Bloque 2.
¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Doctor, Si no, disculpe. Fíjese que no tenga estaba pena. buscando ahorita la presentación que usted estaba dando y dijo que estaba en la página, no sé, en su De la página. bibliografía. Ajá, pero no la encuentro. ¿Cómo la tiene Se descrita? llama clasificación diagnóstica. Gracias, doctor. Clasificación diagnóstica. Doctor, ese caso estaba en el Ay, no. curso que sacamos de ansiedad. No sé. Yo creo que sí, porque ahorita que lo estaba leyendo, dije, Ay, ya me suena Dios, familiar. A lo mejor estúpido. a lo mejor se parece porque Ajá. este caso es mío, pues es mi pacientito, pues yo no tengo nada que ver con aula fácil. Ah, pero sí se me hizo familiar porque él también trabajaba en un call center y tenía esos problemas. Yo, mierda, yo. Ah, no, el otro, sí. Realmente no, ese también es otro paciente mío, pues, que acabo de ver hace 2 meses. O sea, todos los casos que les presento son pacientes que yo he manejado y que yo he visto, que conozco yo a la persona físicamente, pues. Ok. Pues es que sí hice así como al 100% mi curso y por eso se me familiarizó mucho. Sí, es que recuérdese de que todos los trastornos tienen la misma psicopatología, entonces, pues por eso es que son parecidos. Tiene que estar abriendo la Solo lo trompa. que cambian son las Siempre. personas, pero el trastorno, lo único. Por eso es que la guía latinoamericana tiene una formulación ideográfica, ¿verdad? Porque ahí es donde tratamos de aplicar el trastorno a la persona, ¿no? Pero si no, es como el COVID, ¿no? El COVID da igual a todos, ¿verdad? Pero lo que cambian son las personas. Pues esto es igual, ¿no? El trastorno de ansiedad de separación va a ser el mismo en todos los niños, ¿verdad? Pero cada niño lo va a vivir de forma diferente, pero van a tener los mismos síntomas y los mismos signos y criterios diagnósticos, ¿verdad? Bueno. Entonces los dejo trabajar. Ya estamos sobre el tiempo. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, pues me escriben al correo psicopatoinfantil y general @gmail.com. Aquí se los voy a poner. Ahí está. Feliz noche, pues, y gusto de haber compartido con ustedes este semestre y espero verlos el otro año en psicopatología infantil. Los que ganen. Gracias. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, doctor. Adiós. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche. Doctor.